En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos oyentes, en esta clase veremos los temas referidos a la cuestión sobre los sacramentos, en general, las nociones fundamentales. Es nuestro tema 7 del curso de Sacramentos y Liturgia. Comenzamos recordando lo que nos dice la Sacrosanctum Concilium número 59 del Concilio Vaticano II, que recordarán, porque son temas que ya hemos visto, que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Pero, en cuanto a signos, también tienen un fin pedagógico. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Confieren la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente esa gracia. También prepara al fiel para rendir el culto a Dios y practicar la caridad. Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. Hemos hablado ya de la materia, de la forma, hablemos un poquito de la gracia. Recordamos que es una característica de Dios, que es algo de Dios, vinculado a su justicia, su benevolencia, su misericordia, su amor, su amistad. Es lo que Él quiere comunicarnos de sí mismo, y esta comunicación nos hace semejantes a Él. Por eso decimos, es una característica divina que se participa en nosotros, que no se obtiene por el esfuerzo humano, sino por libre y desmesurada, podemos calificar así, liberalidad divina. Llamaremos gracia habitual a esa participación de la naturaleza divina que se nos conceda por medio de los sacramentos, y llamaremos gracia sacramental a la gracia del Espíritu Santo dado por Cristo y propia de cada sacramento. Hemos visto también, son todos temas repetidos, el tema del carácter, que es el segundo efecto de los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Viene del griego, carácter, que quiere decir huella grabada de modo profundo e indeleble. Y recordamos también que la gracia puede perderse por un acto de libre albedrío. En cambio, el carácter es la garantía de la estabilidad de sí y de sus efectos, fundada en la fidelidad de Dios. 3 sacramentos, hemos dicho, imprimen carácter, ¿no? El bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Repetimos ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica, que trata esta cuestión de los números 1121 y 1172. Nos dice que confieran, además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversas. Es indeleble, permanece para siempre en el cristiano, como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de protección divina, y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por lo tanto, estos sacramentos no pueden ser repetidos, no pueden ser reiterados. Con respecto a la institución de los sacramentos, tema también visto, el sacramento nos enseña, adhiriéndose a la doctrina de la Sagrada Escritura y la tradición apostólica y al sentimiento de los padres, que todos los sacramentos, todos y cada uno, fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y la Iglesia confiesa que aún no encontrando textos bíblicos explícitos en los que el Señor manifieste el signo y el rito y el efecto de cada uno de ellos. Vamos a hablar ahora de los sacramentos de iniciación. Entonces,
Los sacramentos, repetimos, son signos y símbolos sensibles que contienen y transmiten la gracia y el carácter sacramental y se ubican y actúan en el espacio y en el tiempo. Son sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Son sacramentos sociales, el orden sagrado y el matrimonio, y son sacramentos de salud y vida, la penitencia y la unción de los enfermos. Entonces, por los sacramentos de la iniciación cristiana, los hombres reciben el espíritu de hijos de adopción y celebran con todo el pueblo el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Se denominan, hemos dicho, sacramentos de iniciación cristiana. ¿Por qué? Porque por medio de ellos el hombre nace, se incorpora y participa activamente en el cuerpo místico de Cristo. Son, repetimos, sacramentos de nacimiento, de alimento y fortalecimiento de la edad cristiana. Son los sacramentos que nos identifican con Cristo, haciéndonos partícipes de su naturaleza, de su cuerpo y de su misión. Hablemos del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es el primero de los sacramentos en el que el hombre es elevado a participar de la divinidad por la filiación divina. Nosotros vamos a distinguir entre el bautismo de los niños y el bautismo de los adultos. Mientras somos niños, la educación y el ejercicio de nuestra libertad está bajo la responsabilidad de nuestros padres. Y son ellos los que deben pedir el bautismo para sus hijos, conscientes también de la necesidad de que sean liberados del pecado original y de que la Santísima Trinidad habite en ellos por medio de la gracia. La diferencia entre el bautismo de los niños y de los adultos no consiste ni en el rito ni en los efectos, sino que mientras en el caso de los niños son los padres los responsables de la educación y el ejercicio de la libertad, en el caso de los adultos son ellos mismos los que deben manifestar su opción por la gracia bautismal, conscientes de lo que esto implica. Porque sin responsabilidad y libertad, el bautismo de los adultos es inválido. La preparación de los adultos para recibir el sacramento de la iniciación cristiana ha recibido en la Iglesia el nombre de catecumenado. El Vaticano II, la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, en el número 64, nos dice: restáurese el catecumenado de adultos dividido en etapas, cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar. En la bibliografía se ve un poco la historia y la evolución en los siglos. Vamos nosotros a dedicarnos al catecumenado en la actualidad, después de las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II. Entonces, el nuevo ritual, o el ritual actual de los sacramentos, que recibe las reformas o coloca, instituye, promulga las reformas litúrgicas introducidas en el Vaticano II, lo primero que dice es que este itinerario, este camino, debe realizarse en comunidad. El ritual distingue 3 etapas y 3 tiempos, o 4 tiempos. La primera etapa tiene lugar realizada la conversión inicial, o sea, la persona que descubre, ¿no?, el llamado del Señor, la invitación. Entonces el candidato toma la decisión de ser cristiano y es aceptado por la Iglesia como catecúmeno. Obviamente se requiere que el candidato sea presentado por un padrino que lo acompañará en nombre de la Iglesia durante toda su preparación. La segunda etapa se da cuando ya el candidato tiene una fe más madura, ha concluido el catecumenado y es admitido a una preparación sacramental más intensa. Y así comienza la tercera etapa, que una vez terminada esa preparación espiritual, el candidato recibe los sacramentos de la iniciación cristiana. Les decía que podemos hablar de 4 tiempos. El primero es un tiempo de estudio, un tiempo de conocimiento de aquello a lo que está por acceder. El segundo va, decíamos, del catecumenado con el conocimiento de los ritos que integran la iniciación cristiana
y concluye con la elección. El tercero está destinado a la preparación espiritual inmediata. Y el cuarto dura todo el tiempo pascual e implica la evaluación de los frutos de la formación y la integración del catecúmeno a la comunidad eclesial. También el catecumenado incluye los escrutinios, la entrega del credo y la entrega del Padre Nuestro. Los escrutinios se celebran solemnemente los domingos y tienen una doble finalidad. Por un lado, descubrir en el corazón lo que es débil, lo que está enfermo, lo que es malo, para curarlo. Y por otro, todo aquello que es muy bueno, que es muy sano, para fortalecerlo. Las transmisiones, la entrega, la tradición del símbolo o credo y la oración del Señor, tienden a la iluminación, según dice el ritual en su número 25. El tiempo más indicado para que los adultos reciban el sacramento de iniciación cristiana, ya lo hemos visto, es la vigilia pascual. Como una novedad, el ritual de los sacramentos prevé la posibilidad de que el neófito reciba un nuevo nombre que indica su nueva vida como hijo de Dios, dice el ritual en el número 65.5. Bueno, respecto de la celebración del bautismo. Entonces vamos a ver ahora cómo se celebra el bautismo de los niños en la actualidad. La ceremonia comienza con la recepción de los fieles en nombre del Señor, con el reconocimiento del nombre. El sacerdote pregunta a los padres, el sacerdote, el diácono, el ministro, pregunta el nombre que se le va a poner al bebé, a la criatura, al infante, al niño. Y también allí se da lo que es el pedido explícito de los padres y padrinos. Inmediatamente el niño es signado, o sea, se le hace la señal de la cruz en la frente, como señal de admisión al sacramento, y también los padres y padrinos lo signan en representación de la comunidad. Luego se lee la palabra de Dios, la homilía ilustrará acerca de este sacramento, que regenera y salva. La liturgia de la palabra se concluye con la oración de los fieles y la invocación de los santos, que es una versión abreviada, como la vigilia pascual. Luego sigue el rito del exorcismo, la unción prebautismal con el óleo de los catecúmenos, que se consagró en la misa crismal, el obispo. Es parte de los ritos, concluye con la imposición de las manos, o sea, el sacerdote o el celebrante hace una imposición de la mano sobre la cabeza del niño. Y luego el rito de la bendición del agua, si es que no es agua ya bendecida, y se invita a renovar los compromisos bautismales. El bautismo puede ser realizado por inmersión, cosa que en la práctica no se realiza porque se necesita una piscina bautismal, como en la antigüedad, toda una infraestructura. Se realiza habitualmente por ablución, derramando 3 veces el agua sobre la cabeza del niño, mientras se dice en la primera, fulano, el nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, se vuelve a volcar agua y se acompaña con las palabras y del Hijo, y la tercera vez se dice y del Espíritu Santo. Los ritos que ilustran el sacramento son la unción posbautismal con el crisma también bendecido en la misa crismal, en la misa del jueves santo por la mañana, por el obispo, con la imposición de la vestidura blanca, que representa el alma purificada, y la entrega del cirio, ese cirio que es Cristo mismo, encendido, que además se les dice a los padres y padrinos que están obligados a que esa luz sea creciente en el alma, ¿no? Crezca en el alma del que se bautiza o de los que se bautisman, y también con el signo éfeta. Los ritos conclusivos son la oración del Padre Nuestro, la bendición final y, opcional u optativo, la presentación de los niños a la Santísima Virgen. Bueno, hablemos del sacramento de la confirmación. Vamos a remitirnos a Sacrosanctum Concilium 71 del Concilio Vaticano II, que dice: revísese también el rito de la confirmación para que aparezca más claramente la íntima relación de este sacramento con toda la iniciación cristiana. Por tanto, conviene que la renovación de las promesas del bautismo preceda a la celebración del sacramento. La confirmación puede ser administrada según las circunstancias dentro de la misa,
Para el rito fuera de la misa, prepárese una fórmula que será usada de manera de introducción. El nombre de ese sacramento indica reafirmación y fortalecimiento de algo anterior. Por eso decimos que este sacramento implica la elevación realizada por el sacramento del bautismo y la incorporación al cuerpo de Cristo. La Iglesia, porque es el que robustece y confirma esa decisión de vivir la fe de la Iglesia de Cristo. El ministro es el obispo o el presbítero, designado por el obispo, usando el óleo perfumado consagrado por el obispo. En el ritual renovado por el Concilio Vaticano II se ha querido destacar la imposición de las manos en la cabeza de las personas que van a confirmarse, la oración y la asignación con el crisma en la frente de los candidatos. Bueno, salvo caso de urgencia, se celebra dentro de la misa. Y en el misal romano está previsto en unas fórmulas, oraciones en las que se invoca al Espíritu Santo y se recuerdan las proezas cumplidas por los cristianos por el impulso del Paráclito al comienzo de la predicación evangélica. Después de la lectura del Evangelio, el párroco o el catequista presenta a los candidatos, el obispo o su representante pregunta sobre la preparación y las disposiciones de los candidatos, y en su homilía el ministro pone de relieve la acción del Espíritu Santo en la santificación de los hombres. Después de la homilía viene la celebración propia del sacramento de la confirmación por medio de la oración, imposición de las manos y la asignación de los candidatos y con el saludo de la paz. La fórmula que se dice en la actualidad es el nombre de la persona, fulano, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La celebración de la misa prosigue ordinariamente y la bendición final encomienda a los confirmados a la acción y protección del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la Eucaristía como comunión y la Eucaristía como presencia. Entonces distinguimos el sacramento de la Eucaristía como celebración eucarística o la Santa Misa y la Eucaristía como alimento, como comunión. Recordamos, ya lo hemos dicho muchas veces, que la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo del Señor Jesús, ese mismo que nació en Belén, que murió en la cruz, que predicó, que caminó, está verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, y ha querido quedarse para ser nuestro alimento. Hablemos del culto de la Eucaristía fuera de la misa. Habitualmente la Eucaristía se reserva en el sagrario, y esta reserva permite recibir la comunión fuera de la misa, o cuando no hay misa, o cuando hay que llevarla a los enfermos. También permite esta reserva en el sagrario adorar al Señor allí presente. En los lugares donde no llega la presencia del sacerdote para celebrar la misa, el diácono o el acólito o un ministro extraordinario podrá distribuir la Eucaristía entre los fieles. El culto a la Eucaristía fuera de la misa requiere de un acto penitencial, de un momento de reflexión de la Sagrada Escritura y la oración que manifiesta la fe en la presencia de Jesús. La presencia verdadera, real y sacramental del Señor es un polo de atracción desde el sagrario e invita a los fieles a la oración, a la adoración. Tanto la súplica como la oración, la adoración, la penitencia como la acción de gracias encuentran en el sagrario el oído atento del Señor Dios, que garantizó su presencia, ¿no? Allí en la Eucaristía. También cuando dijo, todos los días hasta el fin del mundo, recuerda Mateo en su capítulo 28. El culto público al Santísimo Sacramento exige respeto, dignidad, acorde obviamente a la persona con mayúscula que se está adorando. Aparte de la jerarquía eclesiástica, solo los acólitos y los ministros de la comunión, con especial delegación, pueden exponer el Santísimo para la adoración.
También el hombre necesita que sus sentidos le hablen de aquello que no ve. Si no hay dignidad en el curso, difícilmente entenderá que está adorando al Señor del cielo y de la tierra. Para la adoración pública se utiliza la custodia u ostensorio, en el que se expone el Santísimo Sacramento, y esta evidentemente ha de ser digna, bella y reflejar de algún modo el esplendor de aquel a quien expone y custodia, eso es el mismo. Convendrá cuidar especialmente las procesiones, ¿no? Como la bellísima procesión del Corpus Christi, que con tanto amor se prepara en tantas ciudades. Y también se debe fomentar la adoración continua de los fieles, la exposición continua, una devoción maravillosa. Muy bien, entonces hasta aquí nuestra clase número 7. En la próxima continuaremos hablando de la Eucaristía, pero como sacrificio, el sacrificio de la misa, el sacrificio del altar.